Écoutez, moi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis à Paris avec ma collègue Laurence Risson, que vous voyez là, et qui va modérer ces échanges avec Mathéo Chapir. Je voudrais évidemment très sincèrement remercier tous les intervenants, mais aussi les organisateurs, parce que nous n'avons pas été seuls à la manœuvre, loin s'en faut. Et je voudrais avoir donner un grand coup de chapeau à Mathéo et à l'équipe en Argentine de l'Institut français en Argentine, qui nous a considérablement aidé à monter cette French Week Latina qui commence donc aujourd'hui. La French Week Latina qui est un nouvel événement que nous avons souhaité monter avec les éditeurs d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, après avoir l'année dernière, au mois de mai, imaginé une French Week worldwide avec des éditeurs de tous les continents. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, le BIEF aide à resserrer les liens entre les éditeurs français et les éditeurs de langue hispanique et brésilienne, les Brésiliens aussi, et que en dehors du cadre de la foire de Guadalajara, nous avons finalement peu d'occasions, et de la foire de Francfort, peu d'occasions de se rencontrer entre éditeurs français et éditeurs sud-américains. Donc, il y a cette volonté de resserrer les liens toujours plus. Nous avons réalisé différentes études sur différents marchés, le Brésil il y a 2 ans, les groupes d'édition encore au Brésil il y a quelques mois, mais aussi nous avons fait avec toi, avec l'Argentine, la bande dessinée en Argentine. Nous faisons toutes sortes d'études pour les éditeurs français, pour leur permettre d'avoir la meilleure photo possible des réalités des différents marchés sud-américains. Donc, moi, je suis très heureux que vous soyez d'abord très nombreux à être là aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui avec les éditeurs sud-américains, nous faisons évidemment autant qu'on le peut avec beaucoup de pays dans le monde entier, puisque vous le savez que le BIEF est en charge de piloter les stands collectifs à l'étranger lors des grandes foires internationales, d'organiser des rencontres, le plus souvent, on l'espère, en présentiel plutôt qu'en digital, mais comme vous le savez, ces derniers temps, ça n'a pas été si facile. Et puis de produire beaucoup de documentation pour que les éditeurs français, encore une fois, arrivent à comprendre la réalité des marchés et surtout, et aussi qui fait quoi sur ces différents marchés. Donc, voilà, un grand merci pour avoir rendu tout cela possible. Un grand merci à vous, intervenants venant de différents pays. Un grand merci à l'ensemble des instituts français aussi qui se sont mobilisés pour faire en sorte que les éditeurs des différents pays soient présents pendant ces différentes journées. Et encore une fois, notre métier qui est de resserrer les liens entre professionnels prend tout son sens et je suis très heureux que ça se déroule ici. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Mathéo et Laurence, sur ces remerciements collectifs. Merci beaucoup. Alors, c'est moi là qui vais prendre la parole. Vous êtes, je pense, un certain nombre à pouvoir enfin mettre un visage sur un nom, puisque je vous ai tous envoyé un certain nombre de messages. Et d'une part, je vous remercie tous d'avoir manifesté votre intérêt pour cet événement digital qui partait un peu de nulle part, qui venait tout de même de l'intérêt que les éditeurs d'Amérique du Sud avaient exprimé lors de notre dernier rendez-vous digital, comme l'a expliqué Nicolas. Et que donc on a monté évidemment avec l'Institut d'Argentine, mais aussi, là je tiens aussi à remercier les instituts français d'Uruguay, de Colombie, du Mexique, du Chili,
qui ont été tous aussi le relais de cette information et qui fait que vous êtes à peu près une centaine d'éditeurs d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique latine, et à participer à cet événement et donc à pouvoir faire des échanges avec les éditeurs français. Nous, c'est toujours le but de notre métier, de vous faire vous rencontrer. Le but de notre métier, c'est aussi de comprendre un peu mieux les problématiques des marchés, des échanges de droits, comment les dépasser, comment contourner les difficultés. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de discuter pendant cette conférence, puisque la première chose qui m'est venue à l'idée lorsque j'ai envisagé une conférence, donc un sujet de conférence, la première question qui m'est venue à l'idée, c'était de savoir dans quelle mesure vous, éditeurs d'Amérique latine, étiez plus ou moins indépendant ou pas vis-à-vis de l'édition espagnole, dans quelle mesure vous pouviez acheter des droits vous aussi et faire donc une distribution au niveau régional ou pas. Et donc ça, c'était d'ailleurs lors d'un repas que je faisais avec Francis Zambrano, qui intervient aussi là. Et donc, c'est en discutant de ça avec elle que je me suis dit que c'était un sujet intéressant parce que, de toute façon, c'est une question qui est de longue date, qui reste là de longue date. Et c'est aussi une question qui est intéressante de voir dans son actualité, c'est-à-dire dans quelle mesure aussi les choses ont peut-être évolué et dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi les aider ou du moins contribuer à ce qu'elles évoluent. Donc, j'ai sorti quelques petits chiffres. Donc, nous travaillons aussi avec le syndicat national des éditeurs et tous les ans, nous publions des rapports statistiques. Donc, en les regardant tout à l'heure, je vais vous indiquer un petit peu les grands chiffres des cessions de droits, c'est-à-dire le nombre de contrats que des éditeurs espagnols ou argentins, mexicains, colombiens ou chiliens ont acheté en 2020. Et puis, j'ai été d'ailleurs surprise de voir que pour un certain nombre, il y avait aussi des droits mondes qui étaient accordés à des éditeurs d'Amérique latine et non pas que à des éditeurs espagnols, ce que je dois dire, je pensais être le cas. Donc, en 2020, il y a eu 867 contrats signés avec la langue espagnole, dont 685 par des éditeurs espagnols, ce qui représente à peu près 80%, eux-mêmes ayant préempté pour 304, donc on va dire pour un peu moins de la moitié, les droits mondes. Puis les éditeurs argentins ont eux été les acheteurs de 95 titres, pour lesquels ils ont négocié pour 40 d'entre eux l'utilisation des droits mondes. Puis les éditeurs mexicains qui en ont acheté une cinquantaine et dont ils ont négocié aussi 31 d'entre eux avec des droits mondes. Puis les éditeurs du Chili donc qui ont acheté 13 contrats et dont 2 avec des droits mondes. Donc en regardant tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail bien sûr. En regardant tout à l'heure avec Matteo le détail de ces chiffres, il était quand même encore clair que les éditeurs d'Amérique latine vis-à-vis des publications françaises s'intéressent largement aux sciences humaines. C'est le cas bien sûr pour les éditeurs argentins, mais aussi pour les éditeurs du Chili, par exemple, et bien sûr les éditeurs du Mexique également. Et que la BD est aussi une des thématiques éditoriales qui suscite de plus en plus d'intérêt auprès de vous, éditeurs d'Amérique latine. Et c'est sûr qu'en France aussi, c'est évidemment un secteur qui a explosé depuis une dizaine d'années et encore plus dans les 2 dernières années. Donc, on va discuter de tout ça. Je vais donner la parole à Matteo et puis ensuite, nous allons nous alterner pour poser des questions à nos intervenants. Et nous vous proposons d'écrire vos questions dans le chat questions-réponses et auxquelles nous donnerons la parole une demi-heure avant la fin, donc vers 5 heures, pour relayer donc vos questions. Donc, petit point technique. Vous l'aurez compris, je pense,
Pour les francophones, il s'agit de cliquer sur la map monde et de choisir le français. Pour les hispanophones, de choisir l'espagnol. Et pour ceux qui ont la chance de maîtriser les deux langues, eh bien, vous n'avez pas besoin de cliquer sur rien et vous aurez les versions originales. Voilà. Merci Agustina aussi à notre interprète qui est toute seule pour pendant 1 heure et demie nous aider à nous comprendre les uns les autres. Merci Laurence. Y muchas gracias a todos los participantes que los voy a presentar. Si me guardan un segundo, desactivo el canal de interpretación porque si no voy a enloquecer. Entonces, les voy a presentar a Francisca Jiménez Blum, que es periodista y fundadora y directora de Mis Raíces, un muy bonito proyecto editorial. Además, Francisca, que en esta editorial que cuenta con más de 20 títulos, como la colección Niños Artesanos, de su autoría. También ha escrito Frutas Americanas, Pueblos Americanos, Animales Americanos, entonces con una mirada muy regional. Es miembro de IBI Chile y de Editores de Chile, y es actualmente la presidenta del directorio de Editores de Chile, así que tiene una visión de conjunto de este mundo editorial vecino para mí. También escucharemos a Francis Zambrano Yáñez, especialista en mercadeo y promoción editorial. Desde hace 8 años es gerente de derechos extranjeros en París, luego de trabajar con muy conocidas editoriales como Flammarion, Fleurus, Mediatoon. Desembocó en el grupo Editis, uno de los más poderosos de Francia, y hoy en día representa el catálogo de Grund y, si no me equivoco, de Dragon d'Or también, que conocerán por los personajes tan queribles de Barbapapa, por ejemplo. También dicta un curso sobre venta de derechos de traducción en la Universidad de Sorbonne Paris Nord, así que también tiene una visión de conjunto. Escucharemos también hoy a Miriam Martínez Garza, que es editora, y luego de una formación en Mondadori, de haber pasado por el Fondo de Cultura Económica, al que nos referiremos hoy, sobre todo en Ciencias Humanas y Sociales, desarrolló y continúa desarrollando hoy la división infantil y juvenil de la editorial ACAL. Digamos, es ACAL que tiene presencia en todo el continente, ha publicado más de 390 títulos para niños y ha recibido los más prestigiosos premios como Bologna Ragazzi New Horizons Award. Así que bueno, Miriam nos podrá hablar también más específicamente del sector infantil, que es uno de los más poderosos y de los que más crecen hoy, tanto en Francia como en América Latina. Por último, last but not least, Víctor Malumian, especializado en comunicación y hoy diría en comunicación editorial. Fundó junto a su socio de aventuras, Hernán López Wine, la editorial Godot en 2008, y en 2012 inició algo que hoy reconfiguró de alguna manera el mundo ferial, creando la Feria de Editores, que reúne a un promedio de 250 editoriales de la región todos los años. Parte de la experiencia que está plasmada en su libro ¿Independientes de qué? Así que Víctor quizás va a poder expresar la voz de estos independientes y qué significa ser independiente hoy. Para poder escuchar a los cuatro ya desde el principio, voy a arrancar con una pregunta genérica dirigida a los cuatro y que quizás permita abrir un poco el intercambio. Los 11 evocó estas cifras con una España que tiene el 80% de los contratos con Francia, el resto corresponde a América Latina, con un sesgo muy marcado hacia las humanidades, mientras España lidera en ficción. Vamos luego a contrastar este reparto, pero también hay que tener en cuenta de que los mismos países que más compran derechos a Francia son también prácticamente en ese orden los
que más pesan en el mercado hispanoparlante, siendo nuevamente España el del mercado más amplio, seguido por México, según cifras que publicaba Guillermo Javelson en su blog recientemente, y en tercer lugar Argentina. Estos tres caballitos de batalla supieron alternarse en el podio. En una época fue España, luego con la guerra civil y el exilio de los editores fue más bien en Argentina, donde se refugiaron y sentaron las bases de ese mundo editorial, ya sea Sudamericana, Edasa, Losada, luego la experiencia Sur, más adelante con el despertar de España luego de la pesadilla franquista, y luego la concentración más tardía en los 90s. Fue España la que renació, Argentina que pasó de la concentración a la independencia. Entonces, movimientos históricos muy importantes que nunca permiten hablar de una región compartimentada o de dividir por el Atlántico, porque el entramado es muy, muy profundo. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle a los cuatro, desde sus diferentes géneros, de sus especialidades, de su trato con los pares, ¿a qué modelos de difusión y de distribución regional apuntan? Es decir, primero en su país y luego fuera de sus fronteras, ¿qué ambiciones tienen? Para ilustrar un poco mejor esto, citaría algunos ejemplos. Pienso, por ejemplo, entre Argentina y Chile hay una tradición de coediciones, como puede ser entre Eterna Cadencia y LOM. En algunos casos hay cesión de derechos. Pienso en una novela de publicada por Rosa Iceberg y ahora publicada por Alquimia. Hay casos como Sexto Piso, editorial mexicana, imprimiendo en Argentina, o algunos casos más difíciles de separar como editoriales que existen en ambos países, como sea Libros del Zorro Rojo en el ámbito infantil en España y en Argentina, o Edasa, que tiene 2 casas. Entonces, desde sus diferentes bases, ¿cómo ven esto y con qué sueñan o hacia qué se están acercando? Así que quizás podemos empezar por Francisca. Hola, muy buenos días. Acá estamos todavía en buenos días. Eh, bueno, sí, todo lo que tú comentas es muy cierto. Sin embargo, hay que recalcar que la pandemia fue un paréntesis para muchas iniciativas que estaban en ese minuto en camino o en proceso de concretarse. El tema de la coedición entre los países, sobre todo latinoamericanos, por ejemplo, con México, es muy atractiva para las editoriales, sobre todo independientes. Bueno, como tú comentabas, yo sigo siendo aún la presidenta de la Asociación de Editores Independientes de Chile, que creció muchísimo durante la pandemia también, y es la tendencia que se ve. Sin embargo, también veo que hay algún tipo de interés muy fuerte también de colaborar entre editoriales, no necesariamente imprimiendo en un país o en otro, sino que importando libros dentro de Latinoamérica. Hay un gran interés de cooperar a nivel latinoamericano. Por ejemplo, con Colombia, con México, etc. Y eso me parece también muy, muy virtuoso, de poder trabajar entre los mismos países de habla hispana, digamos. Eso es lo que se ha visto por lo menos en los últimos meses como tendencia. Bien, Víctor. Sí, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Creo que hay como un montón de aristas distintas en las dos introducciones. La primera es que la sobrerepresentación que vemos de compra de derechos de España no solo está marcada por los mercados, sino por la diferencia de monedas, que es el principal problema que tenemos. En un país como Argentina, con un 55% de inflación interanual, es muy difícil competir de igual a igual en euros, que es la moneda natural de venta que tienen las editoriales españolas a su mercado español. Más allá que el mercado español representa el 50% de los libros que se venden
porque después consumo y lectura es otra cosa, que se venden en el mercado. Eso por un lado. Entonces, ahí vemos cómo se filtra todo lo que es financiero económico y que son propios de las crisis políticas y económicas de los países latinoamericanos. Después, en cuanto a cómo los libros atraviesan las fronteras o fluyen, me parece que también está habiendo una cantidad de movimientos, como por ejemplo la aparición o la no aparición de distribuidoras serias y profesionales en los distintos países. Entonces, lo que se está viendo, al menos en el territorio argentino, es que con el advenimiento de nuevas distribuidoras más prolijas en los pagos, por decirlo muy finamente, editoriales extranjeras se animan a hacer impresiones locales de gran volumen que el mercado además puede aceptar. Una tirada promedio en Argentina de 1.500 ejemplares tiene sentido, esa misma tirada promedio para quizás Bolivia no tenga tanto sentido. Entonces, ahí hay otro segundo desglose, si se quiere, que esa misma tirada promedio de ese mismo título en Colombia quizás baja a 300, y dependiendo el músculo de prensa, logístico, etc. Después, como bien decís, hay tradiciones de editoriales, nosotros también coeditamos mucho con Alquimia, y hay tradición de tanto en esta voluntad independiente de decir, che, nos juntamos para comprar este derecho y vemos qué editorial está mejor parada en cada país con su distribuidor para ver qué territorio se queda cada editorial, o bien, si hay un desfasaje muy grande en los músculos logísticos, una editorial se queda con su país de origen, digamos, por ejemplo, la editorial chilena se queda con el territorio de Chile, y si la editorial argentina, por poner simplemente un ejemplo, tiene en los otros países mejor distribución, distribuye, y ahí se pueden armar una serie de acuerdos, dependiendo obviamente de lo que se firmó en el contrato, que pueden ir desde, bueno, se comparten todos los costos y todas las ganancias, o cada uno por su lugar, etc. Por último, para cerrar y no aburrir, lo que sí está pasando mucho más interesante es que hay una nueva camada de editoriales independientes, por nueva estamos hablando de gente entre 30 y 40 años, no tan joven, no tan nueva, que está mucho más comunicada, está mucho más entrelazada, y gracias a los apoyos que suele haber muchas veces, como los del instituto y demás, se ponen en contacto para hacer compras y pujar por derechos mundiales que en otro momento hubiera sido imposible de pensar, hace 10 años atrás. Y esa colaboración se empieza a ver hasta en proyectos como el de el premio de no ficción que está viendo en Latinoamérica ahora, donde participan editoriales de 10 países distintos para publicar un mismo libro, ¿no? Con esto cierro así, no aburro. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué se dice, Miriam, en México de esto? Bueno, el caso de ACAL es muy particular y la verdad estoy muy contenta de compartírselos porque es sui generis. ACAL es una editorial española en Ciencias, Humanidades y Arte que este año cumple 50 años y recién abrimos el sello infantil a finales de 2020 en una situación, como decía Francisca, muy difícil, ¿no? En que cerraron las librerías, en que todo ha sido mucho más lento, y sin embargo tiene una peculiaridad que nos ha permitido justamente sobrevivir a la pandemia como nuevo sello. Y es que la dirección editorial está en México. Siempre en toda la historia, por lo menos la mía, que he vivido como editora, siempre es al revés, ¿no? Está en España y los libros, las ideas, los autores españoles llegan a Latinoamérica. Y ahora que acá tenga la dirección editorial infantil en México, posibilita este intercambio con los autores latinoamericanos y europeos de una manera muy distinta. Porque, digamos, otra de las peculiaridades es que los editores latinoamericanos tenemos la dificultad de la distribución porque cada país y cada mercado es muy distinto. Como apuntaba Víctor, pues tenemos que tener un buen distribuidor en cada país, ¿no? Y aquel que sea un grupo, digamos, latinoamericano, posibilita que imprimamos en Argentina, que imprimamos en España y que imprimamos en México. Sin embargo, cada territorio tiene que poder ser, digamos, viable financieramente. No es que hagamos una apuesta solo de grupo, sino que tiene estas peculiaridades porque el mercado latinoamericano es fragmentado y es difícil, es muy distinto el mercado de Perú al de Chile, al de Colombia, etcétera, ¿no? Y entonces esta posibilidad de imprimir en Argentina para Sudamérica posibilita también una tirada mucho más fuerte. Entonces es algo muy peculiar de ACAL en este momento, pero que también pues permite, y que en este intercambio con los editores franceses, pues nosotros también queremos justamente potenciar y dar a conocer a los autores latinoamericanos, porque también en Fondo de Cultura, por ejemplo, hubo esta posibilidad de vender derechos, y tengo que decir que los editores más abiertos fueron los franceses en Europa. Entonces, bueno, esta peculiaridad de ACAL en este momento pues permite una distribución por país, pero también por región. Buenísimo, muchas gracias, Miriam. Escuchamos ahora, cruzamos el Atlántico y escuchamos a Francis.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo veo más bien desde el otro lado porque mi trabajo es generalmente hacer las ventas de títulos franceses a mercados hispanoparlantes. Y algo que noto, o digamos que es mi caballo de batalla, es realmente darle la oportunidad a los libros que nosotros representamos a todos los países. Es decir, generalmente los editores españoles nos piden directamente tener derechos mundiales y algunas veces no sabemos si esos libros finalmente van a ser distribuidos en América Latina. Entonces, digamos que eso, mi lema, mi eslogan es la verdad de hacer de la manera más orgánica que el libro pueda viajar, porque ese es mi trabajo generalmente, o sea, es hacer que los libros viajen, que los libros puedan ser conocidos, y para mí ese viaje no puede darse si dejamos que justamente España se quede con los derechos mundo de títulos que potencialmente no van a llegar a América Latina. Y también sigo la idea que están diciendo Víctor, Francisca y Miriam, que incluso va más allá de simplemente dividir España y América Latina, porque es algo que a veces en Francia siento que lo vemos como dos grandes bloques y no es para nada así, como decían los panelistas, es un mercado muy fragmentado con infinidad de particularidades e incluso me parece que cuando los editores franceses vamos hacia el mercado de América Latina, son cosas que tenemos que tener en cuenta para eso, que los libros puedan vivir y viajar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Francis. Rescato de lo que dicen los cuatro que hay a la vez una idea de derechos para toda una lengua y finalmente dentro de la misma lengua hay una fragmentación entre países vecinos, como vimos en el caso o de lo infantil o de la novela o de la no ficción. De repente un libro entre Argentina y Chile lo hacen dos editoriales diferentes. México de repente lo hace para toda la región, sí tiene capacidad de imprimir, pero si no se le puede confiar el título a otra editorial, así que tenemos una lógica como muy general y después una muy, muy precisa según, no solo diría en relación a lo que venís a decir, Francis, de región, sino de subregiones, es decir, tenemos lengua española, tenemos América hispánica, tenemos el Cono Sur, entonces hay una división con varias subdivisiones estratégicas. Pasamos a la siguiente pregunta que la va a hacer Laurence. Je vous cède la parole, Laurence. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas, Laurence. Pardon, c'était pour tousser tranquillement. Donc la question que je voulais poser était à Myriam, à qui je voulais demander, puisque vous êtes quand même dans un groupe qui a un pied en Espagne et un pied en Amérique latine, un pied au Mexique, la question linguistique va se poser, c'est-à-dire qu'effectivement, si on parle d'une langue un peu, d'une langue un peu, comment dire, simplifiée, d'un espagnol un peu simplifié, est-ce que vous, dans les livres que vous traitez, est-ce que vous faites un effort ou est-ce que vous devez faire un effort pour publier dans une langue un peu différente de l'espagnol d'Espagne ou pas? Est-ce qu'il y a une question linguistique qui se pose chez vous dans votre groupe au Mexique? Sí, Laurence, absolutamente. Es algo muy importante lo que tocas, porque como decía, es una cosa sui generis. Generalmente las editoriales latinoamericanas no tienen la posibilidad de distribuir en toda la región y en España. En nuestro caso sí, por lo que está sucediendo ahora en el grupo, y tenemos ese cuidado. Pero fíjate que pasa algo muy interesante. Nosotros, si los autores son mexicanos, por ejemplo, claro que tenemos que adecuar el lenguaje para España, y sobre todo si son libros para muy pequeñitos o para bebés, ¿no? Tiene que ser un lenguaje muy natural.
cuando se adapte, pero también si son autores latinoamericanos, tratamos de que su lengua y su manera de hablar, su expresividad, su sentido literario, su intención narrativa, pues también traspasen, ¿no? No queremos una lengua tan neutra que deje de lado lo literario o que los niños no tengan la oportunidad de escuchar la otredad, ¿no? Que es una cosa por la que nosotros apostamos. Sin embargo, sí es muy importante tener estas adaptaciones que te cuento, en Argentina, pues con el voceo, pues tiene otra traducción, pero son de estas pequeñas guiños o estos pequeños matices lingüísticos. Sin embargo, por ejemplo, todo lo que se distribuye en el Cono Sur va con el español de México, que es un español mucho más, digamos, neutro en este sentido. Lo que distribuimos en Sudamérica es el digamos, si no permites decirle el lenguaje mexicano, ¿no? Si bien, bueno, todos compartimos una lengua y a la vez, pues en España hacemos estos matices, pero sí con mucho cuidado que lo literario no quede en un sentido globalizado, ¿no? Igualmente cuando hacemos traducción de otra lengua, del francés, es importante un poco traslucir lo que a través de su propia lengua el autor o autora están narrando. Y bueno, también algo alucinante que quiero comentar es que el mercado, perdona que me regreso un poco a la pregunta anterior, que el mercado funciona un poco como en la colonia, ¿no? Que muchos, hasta los puertos, todo va dirigido a Europa. Entonces, por eso es que muchas veces de una región a otra no se puede digamos, enviar los libros tan fácilmente, que te dirás, bueno, Argentina, a ver, Colombia, están tan cerca, es tan fácil. No, se necesita esto que decía Víctor, ¿no? Un distribuidor muy bueno en cada país. Y la lengua sucede un poco igual, pero creo que en Sudamérica y en Latinoamérica somos mucho más abiertos a esta diferencia y estos matices de la región, que nos interesa también escucharlos y que los niños lo conozcan. Y yo me voy a subir a la pregunta de Laurence para seguir profundizando el tema. Se la hago quizás más al cono sur, a Víctor y a Francisca. ¿Cómo lidian ustedes con el neutro, el peninsular? Me enteré que Godot y Chay Editora, una muy linda editorial de ficción de Córdoba, iniciaron Alotropos, para llevar sus libros a España. Hay antecedentes de esta vuelta, digamos, finalmente más allá de la tragedia del siglo XX, es linda esta historia de ida y vuelta que parece la historia de los palos flamencos, donde el Zorro Rojo la crean argentinos en España, pero la traen después a Argentina, o Edasa con sus dos casas, como decíamos, o Caja Negra, que hoy es un referente para el debate de ideas contemporáneo en España. Y bueno, justamente a la hora en que los editores del Cono Sur llevan sus libros a España, ¿cómo hacen con ese sesgo, a veces el rioplatense, a veces el neutro? Miriam hablaba de la recepción y la aceptación que tiene la traducción mexicana en Argentina. Yo creo personalmente que la influencia del Chavo del Ocho no debe ser menospreciada. Es lo que más nos une a veces. Pero pienso a veces en otro modelo de industria cultural como es el de Netflix o el de Disney Plus hoy en día, donde ya sea que se trate del libro de Boba Fett o de Harry Potter o de la serie del momento, hay un doblaje España y un doblaje latinoamericano, de la misma manera que hay un Harry Potter España y un Harry Potter adaptado para América Latina, y son varias las editoriales que hacen eso. Capital Intelectual lo hace con Clave Intelectual, Tusquets también puede llegar a retocar alguna novela. Entonces, bueno, ¿cómo lidia primero el Cono Sur con eso? Y quizás después veremos cómo ve Francia quizás esta cuestión de la que por ahí no están tan enterados cuando firman un contrato de cesión. Así que, bueno, primero para Víctor y Francisca, pero no, digamos, Francis y Miriam pueden también sumarse. Francisca, ¿querés empezar vos? Empiezo yo. Bueno, creo que hay que hacer una distinción muy grande entre ciencias sociales, humanidades y ficción. La verdad es que nosotros en eso la tenemos más fácil.
Digo, podemos encontrar, digo, no nos vamos a cruzar un diálogo que es de un gueto en donde se está traspasando toda la oralidad contemporánea. Podemos encontrar vueltas para que la idea sea legible y no estar traicionando tanto la forma en que se habla acá. Sí hemos tenido, cuando hemos traducido ficción y hemos tomado una postura mucho más rioplatense, está la gente que le encanta y la gente que lo detesta. Pero cuando es ciencias sociales, la idea es que prime la legibilidad de la idea, por decirlo de alguna forma, y llega, y no hemos encontrado ningún problema con eso. Pero pues, quería hacer esa distinción, seguramente cuando Francisca cuente sobre libros para niños y de ficción y demás, seguramente encuentre otros problemas. Después en cuanto a lo de Alótropo, es un paraguas comunicacional, un poco más emulando la idea de que tuvo en su momento con el grupo Contexto, ¿no? Que ahora está empezando con 2 editoriales, pero la idea es que sean algunas más cuando terminemos de cerrar todo y armar una estructura legal y toda la bola. En algún punto va en consonancia esto de que Latinoamérica tiene editoriales independientes de excelencia, que están a la vanguardia del pensamiento y que no tenemos por qué tenerle ningún miedo al mercado español, por más allá de competitivo que sea, y que muchas veces se ha retrasado más por problemas de políticas de cada gobierno, de lo difícil o fácil que es armar la estructura legal, porque muchas veces se puede estar imprimiendo y distribuyendo en otro país y es todo un tema la cuestión legal, de cómo se factura, ¿no? Y no tanto la cuestión logística, digo. Pero como es un problema que viene a posterior, siempre estamos con problemas mucho más básicos de cómo hacemos llegar el libro, si exportamos, las limitantes de exportación, si imprimimos ahí, las limitantes de distribución. Este, que es un problema societario, es como el último que se ve. Pero en muchas editoriales es más ese problema que el problema logístico, digo. Como para cerrar, Justo Chay y Godot tienen autores y autoras que son internacionales. Entonces no es que uno está tratando de consolidar narrativa contemporánea argentina allá, sino que nosotros, gran parte de los libros que imprimimos allá son Peter Sloterdijk, Stefan Zweig, Zizek, son autoras y autores, o Renata Salek, de un renombre internacional que pueden ser de interés para cualquier intelectual de cualquier parte del país. En cambio, la apertura que tiene España en cuanto a narrativa contemporánea argentina o latinoamericana es muy distinta, ¿no? Gracias, Víctor. Francisca, ¿cómo lo ven en Chile? Bueno, respecto a lo que comentaba Miriam y también Víctor sobre el tema del lenguaje, incluso entre Argentina y Chile hay, digamos, ciertos matices, ¿no? Que hay veces en que también se ve reflejado en lo escrito. Y bueno, sí, efectivamente se podría decir que hay un idioma español latinoamericano que puede ser el preponderante, que es el mexicano, se podría decir, de alguna manera, que está como quizá más preponderante cuando se hacen traducciones, ¿no? Pero también hay que tener, sobre todo en la literatura infantil y juvenil, ciertas sutilezas con mantener esa como decía Miriam, esa riqueza de algunos conceptos, también de ciertos elementos que son propios de una cultura, que es muy distinta a México, del Cono Sur, digamos, Chile, o etcétera. Entonces eso también es un tema que hay que cuidar a la hora de hacer las traducciones. Y con respecto a también lo que decía Víctor, que efectivamente hay un tema importante más bien como de factura, de facturación, etcétera, que ha hecho lo que yo he visto en algunas editoriales chilenas que al menos han abierto, por ejemplo, en España, otra editorial. Cosa que puedan desde allá tener como una especie de trabajo independiente de lo que es la editorial acá en Chile, y también funcionan para un público más local, en este caso España, pero también llevando literatura y libros de producción editorial, digamos, chilena y del resto de Latinoamérica hacia España. Eso también es lo que he podido observar. No sé cuán fácil ha sido la penetración de estas editoriales, digamos, en el mercado español, pero es una tendencia que también se ha visto, digamos. Eso. Bien, muchas gracias, Francisca. Francis, merci Francisca. Francis, est-ce que toi, dans les contacts que tu as avec les éditeurs d'Amérique latine qui viennent à toi,
pour acheter les droits donc. Est-ce que tu vois beaucoup de projets mutualisés, beaucoup de coéditions, enfin beaucoup, ouais. En vois-tu des évolutions? Est-ce que tu as l'impression que finalement les éditeurs d'Amérique latine se mutualisent de plus en plus pour acheter des droits, pour travailler un peu la diffusion un peu plus précisément? Sí, definitivamente es algo que estamos viendo más ahora que antes. La verdad, al principio eran muy pocas las editoriales latinoamericanas que se lanzaban una compra de derechos sola, única. Y hoy en día sí es cierto que me parece mucho más común, por ejemplo, hacer un contrato conjunto de derechos, digamos, para Argentina y México, porque, bueno, son los países con los que más trabajamos, en los cuales ellos hacen justamente una coedición para sus mercados, que me parece que es la manera incluso más virtuosa de hacer que una traducción francesa pueda ser distribuida, digamos, en ambos países. Entonces sí, es algo que veo ahora. De otra forma, también sucede que hay algunas editoriales francesas, españolas, que tienen sedes en América Latina, y aquí no estoy hablando de grandes grupos porque ciertamente tengo la impresión que cuando hablamos de grandes grupos los libros tienden a perderse. Estoy hablando de editoriales, digamos, más bien del talle de Akal, o sea que no son mastodontes, a eso es lo que quiero decir. Que utilizan justamente esta multiplicidad de sedes para poder proponer los libros que hacemos. Y acá estoy hablando únicamente del ámbito infantil y juvenil. Me imagino que mis colegas de literatura o ciencias sociales tienen otra opinión al respecto. Justamente en este tema de los diferentes mercados y la circulación, a mí algo que siempre me intrigó. Todos nos preguntamos cómo llegan los libros a una editorial, cómo se los descubre. Hay figuras prescriptoras, hay traductores, hay agentes, pero más allá de las personas, de como se dice en francés, los passeurs, ¿cuáles son los lugares donde ocurren para ustedes la mayor cantidad de transacciones? ¿Dónde compran derechos? ¿Dónde venden derechos? ¿Es en Frankfurt? ¿Es en Guadalajara? ¿Es en las ferias de sus ciudades? Ahora con la pandemia es online? ¿Es al culminar la French Week o durante? Y también, bueno, teniendo en cuenta iniciativas como el Fellowship de la Feria de Editores, el Fellowship del Salón du Livre de París, ¿cuáles son las nuevas iniciativas? ¿Qué está moviendo ese mercado? Es una pregunta, bueno, que se la dirijo a los cuatro, pero quizás arrancaría por Miriam, que no la escuchamos hace un rato. Sí, pues para nosotros, Bolonia y Guadalajara, la Feria de Guadalajara, son los lugares más importantes porque además en Bolonia permite recorrer y ver en vivo editoriales independientes pequeñas, que de otra manera es mucho más difícil, aunque también la verdad es que esto de la pandemia ha permitido contactar a gente de otra manera, con ustedes mismos, ¿no? En la plataforma el año pasado, yo tuve la oportunidad de conocer a editores y agentes que manejan cómic, ¿no? Que es una línea que acá no ha abordado aún y en la que estamos. Entonces fue algo importante cuando hay una iniciativa como esta que ustedes han llevado a cabo, también para conocer a agentes a veces que no están tan cercanos del mercado latinoamericano. Y creo que esas son las dos plataformas más importantes, aunque también, bueno, siempre tener el contacto con los editores europeos permite pues conocer también autores de manera independiente y luego trabajar con ellos de manera independiente, que es un poco también la intención de ACAL, ¿no? Esto que decía, que los autores latinoamericanos se den a conocer en España y en el resto de América, pero también la posibilidad de trabajar directamente con autores e ilustradores europeos, que esto posibilita también entrar en esta cancha de la venta y compra de derechos de otra manera,
¿no? Desde también una estética más común y una intención también más afín. Entonces creo que las relaciones personales que se dan mucho en la Feria de Guadalajara, que tengo que decir que es una feria muy distinta de las europeas, en el sentido que en una comida puedes cerrar un plato y un trato, y puedes contactar con gente en las fiestas. La verdad es que mucho en Latinoamérica se da desde el contacto tete a tete, ¿no? Entonces, pues sí es un espacio distinto del europeo, que también para nosotros es muy importante, y cuando van los europeos a la feria, creo que se da también esta posibilidad de negociar de otra forma, porque están los bibliotecarios de Estados Unidos que compran mucho, está la posibilidad de contactar con todos los colegas sudamericanos y tener esta posibilidad de licitación, que en el mercado mexicano, en los libros para niños, dado que necesitamos siempre el intermediario de manera diferente, tanto de los padres como maestros y quienes recomiendan, también en la Feria de Boloña, por ejemplo, todos estos mediadores y recomendadores para nosotros son indispensables para dar a conocer nuestros libros. Entonces los mediadores también, digamos, europeos y latinoamericanos, sudamericanos, son importantísimos para llegar a estos otros terrenos de licitación y de venta, que son mucho más fuertes que el mercado abierto. Me encantó lo de un plato o un trato, podría ser el título de algún encuentro. Y las experiencias de los demás, ¿en qué lugares ocurren o dónde les gustaría que ocurran más? Francisca, Francis y Víctor. Bueno, yo no debo reconocer que todavía no he ido, no he podido ir a Guadalajara. Tengo muchísimas ganas de conocer por todas las cosas que Miriam comentó y bueno, y muchas más. En el caso de la literatura infantil y juvenil, Bolonia sigue siendo, digamos, la meca de alguna manera, es muy importante. También por todo el mercado de los ilustradores y las ilustradoras que hay, ¿no? Muy trascendente, y bueno, Frankfurt también me parece que marca ciertas tendencias, que es, digamos, una de las principales ferias del libro europeas. Entonces yo creo que ahí también se producen interesantes conversaciones y intercambios con editores del mundo. Así es que eso por parte mía. Bueno, voy yo muy breve. Sí, por supuesto que Frankfurt y Guadalajara son espacios súper importantes, pero creo que por todas razones anecdóticas a nosotros nos cambió mucho la forma de contratar y está siendo mucho más paulatino. Estamos ya suscriptos a todos los boletines, hablamos asiduamente con la gente de los cuales ostenta las ventas de derechos de los catálogos que nos interesan y demás. Y ya no es como antes que capaz, bueno, vamos a ir a Frankfurt, hay que aprovechar que nos vamos a pagar el pasaje, el hotel, y peinábamos un montón de catálogos, íbamos con cosas ya preleídas porque habíamos pedido antes los libros, etc. Sino que ahora capaz todos los meses contratamos algo, cada 2 meses contratamos algo, cuando antes quizás se daba en hitos particulares. Y las ferias se están volviendo más un espacio de relacionamiento y de confianza, donde después cuando le escribís un mail a esa otra persona, le tiras un chiste y te imaginas si se está riendo o no se está riendo del otro lado, y eso que no dejan de ser súper importantes por eso, pero que a nosotros al menos nos ha cambiado mucho eso. Gracias, Víctor. Francis. De mi lado, bueno, obviamente en infantil juvenil concuerdo que Bolonia es el lugar más importante para nosotros para poder presentar nuestros libros y hacer las ventas de derechos, pero bueno, ciertamente con la pandemia desarrollamos un montón de sitios, por ejemplo, hicimos videos en YouTube, que la verdad, o hacemos boletines mensuales, que la verdad nos ayudan a, primero, tomar un poco más de tiempo para poder cernir lo que nuestros interlocutores desean, porque ciertamente Bolonia es genial para poder tener una vista, digamos, de todo lo que está pasando, pero no puedes tomarte el tiempo justamente de ver bien los títulos, sabes, hablar un poco más sobre los ilustradores o los autores o autoras. Entonces, digamos, por ahora es Bolonia, pero gracias o a pesar de, no sé cómo decirlo, de la pandemia, también nos estamos moviendo mucho en todo lo que es digital. Y bueno, como decía, el tema de poder tener un canal de YouTube donde mostramos los libros que hacemos, porque en Grund hay mucha novelty, muchísimo más fácil para nosotros que
intentar explicarle a un editor que el libro tiene una solapa que hace un ruidito, ¿sabes? Es mucho más fácil hacerlo así. Entonces, eso nos ha ayudado un montón también. Y bueno, la verdad, a mí me encantaría ir a Guadalajara, porque sé que eso es un lugar muy efervesciente, pero ciertamente sé que pocos colegas franceses en venta de derechos van a Guadalajara. Bueno, y obviamente en los últimos tiempos no ha pasado, pero es algo que yo creo que deberíamos todos los franceses intentar de ir al menos una vez para ver realmente cómo se maneja el mercado latinoamericano. Muchas gracias, Francis. Perdón, Sí, ¿puedo Jessica. agregar algo? Lo que yo he visto, sí, de los últimos 5 años, es un cierto intercambio con la feria de Angoulême, entre por lo menos ilustradores y ilustradoras chilenas que han ido, o personas que han escrito, digamos, en formato novela gráfica o cómics, que han realizado un intercambio bastante fuerte con la Feria de Angoulême, que bueno, obviamente que ahora por la pandemia ha estado media interrumpida, pero entiendo que también se han producido ciertos intercambios a través de lo digital. Y yo creo que hay que poner mucho ojo en ese tipo de ferias también, más especializadas, más pequeñas, pero con un público muy cautivo. Muchas gracias, Francisca, y a todos por este recorrido mundial. Laurence? Alors, à propos du numérique, je me demandais ce que représente, si vous en avez un peu une idée, ce que représente dans vos pays respectifs l'édition numérique. Et si elle s'est un peu développée à la faveur de la pandémie et donc des nouvelles habitudes de lecture, et si l'édition numérique pour vous a été un moyen un peu de dépasser les difficultés de distribution que vous devez connaître du fait que c'est un si grand territoire et que le maillage des libraires n'est pas toujours très proche. Victor. Bueno, es un tema escabroso porque, por un lado, de todos los colegas con los que hablamos, la facturación por venta de libros digitales no llega en ningún caso a los 2 dígitos de la facturación total de una editorial acá en Argentina, y casi diría sin importar el tamaño. Dicho esto, parecía que la respuesta es entonces no hay que hacer digital. No, nosotros tenemos todo nuestro catálogo digitalizado desde no digo día 1, porque hace 2008 literal, pero muchísimo antes de la pandemia. A mí me parece que es casi una obligación del editor o la editora digitalizar su catálogo, desde cuestiones de accesibilidad, como que personas no videntes puedan acceder a ese contenido a través de un lector de pantalla, hasta facilidades como las que vos comentás, logísticas, son libros que no se agotan y que circulan rápidamente. Y ya yendo directo a lo que fue la pandemia, por supuesto que hubo un pico mucho más en lo que es flat subscription, o sea, en lo que serían como los Netflix de los libros digitales, pero una vez que se habilitó, ni siquiera que se abrieron las librerías, sino que se habilitó el delivery de libros en la ciudad de Buenos Aires, es el caso que conozco más de cerca, todo eso empezó a caer abruptamente, y aún más cuando se terminaban los trials gratuitos. ¿Se estabilizó un poco más arriba que antes? Sí, se estabilizó un poco más arriba que antes, y por supuesto que los lectores y las lectoras son híbridos, no es que una persona que es 100% analógica y no lee un libro digital ni que le peguen, y viceversa, sino que se empezaron a hibridizar ciertas costumbres de lectura, más aún con el advenimiento de redes sociales y cómo usamos el celular. Dicho todo esto, ahora que ya pasó un tiempo, yo creo que, como decía, es una obligación del editor o la editora poner a disposición esos contenidos en ese formato. De hecho, nosotros hasta empezamos a hacer audiolibros en la pandemia, como editorial pequeña para nosotros es bastante complicado, pero el mercado te muestra que no va a prosperar mucho más. De hecho, no hay editoriales que hagan 100% edición en digital, porque ese mercado no les permite subsistir. Y creo que hay pocos casos en Alemania, y no sé si en Francia, desconozco, pero creo que en España no hay casos, y es un mercado que, como dijimos antes, vende más libros que toda Latinoamérica juntos. Entonces, como que un poco para mí, ese falso dilema de va a matar el libro, que me parece a esta altura ya irrepetible, y esto de que, bueno, como no va a matar al libro, entonces no le demos bola, ese falso dilema medio se está muriendo y se está cortando por el lado práctico, ¿no? Non, mais bien sûr. En France, ça représente moins de 5% l'édition numérique.
Donc, ça s'est développé et c'est ce que vous dites, hein, c'est qu'effectivement, il faut donner un accès, c'est une autre façon de lire qui parle à un certain nombre de lecteurs, aussi plus jeunes, dans de nouvelles habitudes. Mais c'est sûr que c'est très, très marginal. Myriam, qu'est-ce que le numérique, vous, comment vous vous en servez? Est-ce que ça vous a permis de développer un peu? Pues, Laurence, sí, la verdad es que aunque es muy marginal, en España sí creció, digamos, del 2017 al último año, increíblemente del 1% al 3-4% en España, ¿no? En Latinoamérica es mucho más difícil, pero como decía Víctor, pues sí estamos abiertos y con la intención de buscar esos mercados que sí sabemos que son marginales, aunque por otro lado somos muy cuidadosos en la selección de títulos, porque para mí incluso éticamente, a veces trasladar un libro para niños al formato digital es casi un pecado, ¿no? Sobre todo por este primer contacto con lo táctil, con la experiencia que ustedes los franceses conocen muy bien y tienen muy explorado estos libros que son también un objeto, ¿no? Que tienen una intención estética, una intención de otro tipo de relación que justamente estamos matando con todo lo digital. Entonces, la selección en los libros para niños, yo jamás, bueno, hasta el momento, nunca he publicado ni querido publicar un libro álbum en digital, ¿no? Ya sea para bebés o niños o incluso adolescentes o inclusive adolescentes o adultos. Pero sí, en narrativa, sí que estamos abiertos a explorar cosas, justamente ahora con un autor francés que está aquí en México, pues también ver qué otro tipo de lecturas en los nuevos formatos y en los nuevos discursos pueden atraer a justo los jóvenes que no leen tanto en México a estas imágenes en movimiento a través de la pantalla, como tratar de hacer un híbrido. Pero sí en casos muy especiales, aunque sí quiero hacer notar que en el mercado español para adultos sí ha habido un crecimiento pequeño, pero importante durante la pandemia. Laurence, si vous me permettez une question plus de Francisca, contenu. vous savez un peu, vous pourriez nous dire ce que représente l'édition numérique au Chili? Sí, mira, efectivamente también durante la pandemia hubo un aumento significativo y muchas de las editoriales independientes también realizaron la digitalización de sus catálogos durante 2020 y 2021. Estoy justo revisando una noticia del diario La Tercera que dice que la Biblioteca Pública Digital en Chile aumentó un 48% sus préstamos y supera las 500.000 descargas en 2020. Eso es bastante, porque bueno, acá existe una biblioteca pública digital que en el fondo es gratuita para el usuario. Sin embargo, a la editorial, digamos, y al autor le llega un pago para que también puedan hacer, digamos, haya ciertas ganancias desde los derechos de autor, etc. Y en el caso, yo concuerdo con Miriam que es muy complicado pasar libros, álbum, a lo digital. Es muy difícil. Sin embargo, por ejemplo, lo que yo vi en la pandemia es que era muy complicado para los niños y las niñas acceder a los planes lectores de los colegios y las escuelas. Y plataformas como la Biblioteca Pública Digital o la digitalización de libros a través de Amazon, Google Play, etcétera, permitió al menos tener disponible esos libros en digital para no entorpecer, digamos, o no ralentizar aún más el acceso a esos contenidos. Entonces, es de dulce y agraz, de alguna manera, es útil, no es lo óptimo quizás, pero sí es muy útil para los usuarios. Y yo creo que también es democrático, si uno lo piensa, por ejemplo, en un país tan largo y tan extenso como Chile, es muy difícil de repente llegar con un título en físico a Arica o desde Arica a Punta Arena, y sí tú puedes acceder a esos contenidos a través de lo digital. Entonces, yo no lo demonalizaría, sin embargo, tendría ojo en que esto sea algo de alguna manera bastante equilibrado. Y yo creo que, igual que Víctor, dudo que lo digital se coma el papel, aunque el papel ahora está muy caro, y hay que decirlo también. Y hay muy poco. Eso.
Muchas gracias, Francisca. Me permito una pregunta más, porque abordamos el tema de los géneros, una pregunta más de contenido de lo que se publica. Y es una pregunta muy genérica, pero que nace de lo que vemos con las comisiones del programa de ayuda a la publicación. Es decir, ¿qué le interesa a las editoriales, digamos, argentinas o latinoamericanas de la producción francesa? Notamos, por ejemplo, que en ciencias humanas y sociales o en no ficción sigue teniendo un agarre muy fuerte la teoría francesa, y está siempre esa dificultad de pasar a la actualidad de esa teoría. En el libro infantil notamos, por el contrario, una dinámica muy conectada con publicaciones ultra recientes, es decir, libros publicados en la última rentrée, el mismo álbum jeunesse que funciona en Francia, funciona prácticamente en todo el mercado. Entonces, por ahí, en este diálogo de editoriales latinoamericanas con editoriales francesas, acercarse justamente y ver ahí donde hay más puntos de conexión, que sería quizás una lógica menos de backlist y una lógica más de intercambio ferial. Quizás preguntarle a Víctor, a Miriam y luego a Francis, para tener los dos puntos. ¿Cómo ve Latinoamérica a Francia y cómo ve Francia y Latinoamérica? Bueno, nosotros estamos muy sesgados porque la editorial se especializa en no ficción y en ensayo. Estamos virando a mirar mucho más la actualidad y mucho menos el backlist. Hubo un tiempo en que, para ser sinceros, era una estrategia un poco de pobres, mirábamos el backlist, pues nosotros no entramos en subastas, no entramos en pujas, o sea, el libro es para nosotros o no es, y entonces el backlist es un tipo de título que quien está vendiendo los derechos es mucho más amigo de cedértelo a un precio más amigable para una editorial argentina, y entonces por eso. Y perdón que vuelva al tema anterior, pero un detalle nomás, lo que quise expresar también es el mismo lector o lectora el cual en algún momento necesita un libro analógico porque lo quiere leer con detenimiento y en algún momento un libro digital por sus capacidades de búsqueda, ¿no? Como que también el soporte tiene eso que permite. Y volvemos al tema de derechos y me callo. Miriam, que como justamente ACAL tiene una mirada, digamos, que cubre toda la lengua española. ¿Qué busca ACAL en el libro francés? Pues ACAL también desde sus inicios tiene un interés muy grande por las ciencias sociales y las humanidades, y aunque de manera muy lúdica y distinta, hemos querido trasladarlo al catálogo de niños. Y en ese sentido, lo que yo encuentro en los libros franceses es que tienen un desarrollo y un interés en la no ficción y en los temas sociales, también en lo literario, que para mí es particularmente interesante, ¿no? Dentro de la apuesta que tenemos en ACAL, pues también es muy importante el tema de la diversidad, más allá del mero discurso, también la diversidad de cómo se vive en todo el mundo de diferentes maneras, ¿no? Que de pronto hay no sé, un fenómeno social que puede parecer muy lejano, de migración africana, pero acá lo vivimos día a día, desde la ciudad hasta el país, hasta el tema, pues también de los conflictos sociales que llevan a mucha gente a migrar. Entonces, digamos, para mí, en lo literario y en la manera de abordar y de crear una narrativa donde se pueda fabular la realidad contemporánea, eso es lo más importante que se da tanto en los cómics como en libros para pequeños, como en los álbumes. Para nosotros en ACAL, principalmente esa es la temática social, pero siempre con esta posibilidad del humor o de la narrativa que no se quede solo en un discurso, ¿no? Y la parte de la no ficción, que creo que en Francia es muy interesante el desarrollo en muchos registros también estéticos. Bien, invirtiendo la lógica norte-sur de venta. Francis, ¿cómo ves la lógica sur-norte de compra? Bueno, ciertamente noto lo que dice Miriam también. Nosotros cuando vendemos derechos veo mucho que hay un fuerte interés, sobre todo por ilustradores que son un poco diferentes. Hay veces que dicen que es muy francés, pero es eso lo que gusta, justamente, que digamos es una ilustración un poco más
sofisticada en algunos casos, en el tema de álbum sobre todo, y también en términos de temática, en infantil, algo que funciona muy bien es sobre todo las cosas que hablan sobre la vida cotidiana, sobre cómo nos vemos. Puede ser en libros que van acompañando al niño en su desarrollo normal, o libros justamente de no ficción que hablan sobre fenómenos como la tierra, como por qué nos crece el cabello, cosas de esa índole. Y un poco para los más grandes, digamos, en lo que llamamos middle grade, también interesa mucho de nuestro catálogo todo lo que tiene que ver con biografías de personajes famosos, pero vistos con un punto de vista un poco más interesante que simplemente contar que, no sé, tal persona nació tal día e hizo tales cosas. Entonces creo que eso es bastante... son cosas que aprecio muchísimo nuestros interlocutores, en dado caso, en América Latina. Y bueno, ciertamente si vamos hacia los otros sectores, ciencias humanas, ciencias sociales, obviamente es algo que yo creo que podemos pasar horas hablando de cómo los teóricos franceses tienen una incidencia en el mercado hispanoparlante. Exactamente, todo de Foucault en Argentina. Todo de Foucault. Y Barthes también. Exacto. El dúo dinámico. Le paso la Exacto. palabra à Laurence. Francisca, j'avais une dernière question à vous poser avant ensuite de laisser le public poser vos questions, donc n'hésitez pas à commencer à le faire. Francisca, vous êtes donc aussi la présidente de l'Association des éditeurs chiliens, qui est membre de l'Alliance des éditeurs indépendants, qui est donc une association qui a été créée par des Français, mais en fait pour des collaborations au niveau régional, linguistique, et donc pour une approche assez mutualisée en fait des achats de droits, mais aussi du développement national et à l'international. Quel est, à votre avis, justement aussi, qu'est-ce que représente un peu le livre français, ou du moins les publications françaises, aux yeux des éditeurs chiliens, à votre avis? Moi, ce que j'ai remarqué là, c'est qu'il y avait énormément d'éditeurs chiliens qui participaient à notre événement, et j'en étais ravie, et j'ai découvert en fait vraiment le secteur de l'édition au Chili. Donc j'en ai déduit qu'il doit y avoir un intérêt en fait assez marqué. Sí, Laurence, efectivamente, esta relación que ha tenido la Asociación de Editores Independientes con la Asociación de Editores Internacional se ha dado, bueno, principalmente por una persona que es Paulo Slachewski, que es ese editor de l'Homme, quien ha impulsado fuertemente este trabajo conjunto, y siempre hay un gran interés de parte de las editoriales por sobre todo, como decían ustedes, comentaban los otros expositores, acerca de las ciencias sociales y los grandes teóricos y filósofos franceses. Había un largo tema, digamos, una larga influencia de Francia, no solo en Chile, sino que yo creo que en Latinoamérica, que perdura hasta hoy. Entonces, eso sigue siendo muy importante. Y también hay temas que se han visto con la Asociación Internacional relacionadas con la bibliodiversidad y ciertos conceptos que nos interesan mucho, también como editores de Chile, de poder seguir poniendo sobre la palestra y intencionando acerca de la importancia, ¿cierto? De que en el fondo las editoriales independientes somos las que estamos poniendo ciertos temas, en las que estamos descubriendo muchas veces a nuevos escritores, a autoras, etcétera, y yo creo que eso también es parte de la riqueza de la llamada bibliodiversidad, que nos interesa mucho seguir potenciando. Y sí creo también que sería muy bueno potenciar ciertos programas que yo sé que han existido en el tiempo, no sé, tanto desde Chile como desde Francia, programas de traducción
bilingüe hacia ambos idiomas, el español y el francés, para justamente poder facilitar también este trabajo editorial conjunto, porque también creo que el tema de la traducción es vital y muchas veces es muy, muy costoso para los editores independientes, al menos. Entonces, yo pienso que sería muy importante seguir potenciando este tipo de programas gubernamentales, por supuesto. Eso. No sé si respondí tu pregunta. Si. Vous avez même ouvert un peu sur d'autres questions. Comme le disait Matteo, donc on peut d'ores et déjà échanger avec le public, mais ça me fait rebondir sur une question que quelqu'un a mis déjà sur le chat et qui parle aussi justement des aides publiques, ce que vous dites, c'est que je voulais rappeler à tout le monde que les instituts français de chacun de vos pays, dont nous mettrons les contacts sur la plateforme, et nous vous enverrons un document récapitulatif en fait, pour savoir pour tout le monde à qui vous adressez. Mais sachez que les instituts français de tous les pays d'Amérique latine ont un budget pour soutenir les traductions. Alors effectivement, ce sont des traductions du français vers votre langue, mais qu'elles ont un budget. Alors, ils peuvent être différents, effectivement, selon l'importance que chaque pays donnera à la culture, selon la taille du pays. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut pas hésiter à contacter ou Matteo ou les homologues de Matteo dans vos pays, et qu'ils sont tous, et ce sont eux vraiment qui m'ont aidé, moi, à tous vous contacter, à diffuser cette information. Et ils étaient tous très, très enjoués en fait, à l'idée de faire un programme d'échange, parce que eux derrière peuvent vous soutenir financièrement dans les traductions, notamment dans la promotion, parfois aussi dans les invitations d'auteurs qui sont un peu plus compliquées ces temps-ci à organiser, mais justement pour les traductions, il y a des budgets dans tous les instituts français d'Amérique latine. Merci, Laurence. Yo retomo ahí donde dejó Laurence para responder esta primera pregunta que creo que me está dirigida. ¿Cómo podría colaborar el Institut Français por las coediciones entre países? El programa al que hace referencia Isabel Torrubia es el programa regional de ayuda a la coedición Jules Supervielle, que desafortunadamente no existe más, pero que en realidad el problema del programa no fue la idea, que fue excelente, sino que fue pionero. Creo que hoy funcionaría mejor con las iniciativas actuales, así que bueno, quizás un horizonte de despertar a Jules Supervielle para unir a los países de la región. Dicho esto, nuestros programas respectivos, tanto el programa de ayuda a la cesión de derechos del Institut Français de París, como los programas locales, el Victoria Ocampo, el Lautréamont, el Gabriela Mistral, incluso el Lorca, permiten coediciones. Es decir, un libro apoyado principalmente por el Instituto de Argentina puede ser publicado en coedición con Chile, con Uruguay, con Paraguay, Perú, con México, con Colombia. No hay un impedimento. Es verdad que hay un solo beneficiario principal. Pero bueno, tengan en cuenta que existe este programa. En Argentina existe el programa SUR, que permite el apoyo cuando Francia compra un autor argentino o cuando el mundo compra un autor argentino, es decir, un programa en el otro sentido. Quizás las diferentes cancillerías o servicios culturales de los países de América Latina tienen equivalentes al programa SUR, así que bueno, difundir ya esta información es importante. Hay otras preguntas que voy a ir leyendo. Quizás, bueno, quien quiera responderla o quien hace la pregunta puede indicar también a quién está dirigida. A ver, Carolina Rey pregunta, ¿es posible para un mayor alcance hacer solicitudes a los diferentes institutos en los países de la región para un proyecto conjunto entre varias editoriales independientes? Nuevamente creo que me está dirigida. No tengo una respuesta final, así que Carolina, te invito a escribirme a mi correo profesional y vemos
Sería el primer caso donde varias editoriales independientes tienen el mismo proyecto y solicitan diferentes apoyos. Instintivamente respondería que es una editorial la beneficiaria, pero es algo que tendremos que hablar con los directores de institutos de la región, ver la posibilidad de aunar fuerzas. Luego hay una pregunta de Liliana Rincón. ¿Consideran indispensable que las obras chilenas estén traducidas al inglés o directamente al francés para evaluaciones? ¿O en muchos casos evalúan la literatura infantil por sus ilustraciones, calidad física del libro y un breve resumen temático? Francisca creo que le está dirigida, porque hablan de las obras chilenas. Sí, bueno, pienso que la literatura infantil, sobre todo cuando es más para niños y niñas más pequeños, de alguna manera la ilustración es la que manda, de alguna manera, ¿cierto? Sin embargo, yo soy muy partidaria de relevar también la literatura, no solamente guiarnos por libros hermosos, sino que también libros con buen contenido y con contenido hermoso también desde la literatura. Entonces creo que ahí hay que tener como una cierta balanza, un cierto equilibrio, que obviamente entiendo que a medida que los niños van creciendo, también hay más posibilidad de tener texto, mientras que para los niños más pequeños, digamos, es la ilustración un poco la que manda de alguna manera. No sé si respondí lo que necesitaba saber. Et en fait, je vais même faire suivre cette question à Francis. Est-ce que tu penses, Francis, dans votre comité éditorial, enfin bon, même si tu es plus toi sur les ventes, mais que si des auteurs ou des éditeurs chiliens voulaient être traduits en français, est-ce en gros, les critères seraient justement une traduction en anglais, l'existence d'une traduction en anglais? Est-ce qu'on se base sur les illustrations? Enfin, dans quelle mesure tu penses que ce serait considéré? Efectivamente, tener una traducción en inglés, digamos, facilita el trabajo, pero desde mi punto de vista no es necesario para que un libro infantil pueda, digamos, venir del otro lado. Me parece que, como decía en la pregunta, es las ilustraciones y un resumen en inglés, digamos que es como que lo más importante para que el libro pueda ser valorado. Bien, la pregunta siguiente también está dirigida a Francis. Dice, buenos días, mi nombre es Marcela Alemandi, del equipo editorial de Claxo, Argentina. La pregunta es, la influencia de las ciencias sociales y humanas francesas en Argentina es indiscutible. Me pregunto y le pregunto, ¿cuál cree que es la relevancia actualmente en Francia de la producción latinoamericana en ciencias sociales y humanas? Bueno, debo decir primero que nada que este no es mi sector, así que más bien mi respuesta es un poco anecdótica de lo que veo en las librerías. Ciertamente, bueno, digamos, hay una diferencia enorme entre los ensayistas que son traducidos al francés y los franceses que son traducidos al español. Entonces, ciertamente sigue siendo muy marginal, infortunadamente. Sin embargo, por ejemplo, en ficción sí veo un poco más autores latinoamericanos contemporáneos que están pasando, digamos, esa brecha que pasa en el Atlántico. Por ejemplo, pienso a Mónica Ojeda, pero ciertamente creo que por ahora sigue siendo muy, muy al margen. Sí, es algo que escuchamos mucho de los editores argentinos, de humanidades, las ganas de que sus autores se traduzcan al francés y vemos que eso sí ocurre más en la ficción, el boom de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Ariana Harwitz. Exactamente, en ficción digamos que la puerta está un poco más abierta, pero en ciencias sociales digamos ya hay una saturación del mercado francés de autores franceses, entonces ciertamente hacer entrar autores o autoras argentinas o latinoamericanas resulta un poco más complicado.
Bien, no veo más preguntas, quizás si alguien más tiene una pregunta escrita. Si alguien de repente quiere tomar la palabra, es técnicamente posible, debería indicarlo en mensaje. Y si no, quizás si alguno de los participantes tiene una pregunta para otro de los participantes, es un buen momento. No hay quizás más preguntas. En ese caso, le voy a ceder la palabra a Laurence para el cierre de este encuentro. Por mi parte, quiero agradecerles a Miriam, a Francis, a Francisca, a Víctor, por su generosidad y al BIEF por haber pensado esto, por habernos contactado, y a Laurence y a Nicolás en particular por este intercambio que bueno, nos llevó a esta semana que esperamos sea rica en encuentros. Laurence? Eh bien, c'est à mon tour, évidemment, hein, de vous remercier, Mathéo, de vous remercier tout le monde, les intervenants, l'auditoire aussi. Comme je vous ai dit, notre événement numérique nous permet de réunir à peu près 180-190 personnes. Et c'est une belle opportunité de vous savoir un peu en rencontre cette semaine. Donc, nous, on est très contents déjà de cet événement. J'espère que vous aurez aussi... qui sera très florissant, enfin qui débouchera aussi sur de vrais échanges et que cette conférence vous aura aussi donné des informations, des clés de compréhension pour ce vaste sous-continent qui est une petite dentelle. Donc, j'espère que vous aurez été intéressés de le suivre et que vos rendez-vous porteront leurs fruits. J'espère aussi que vous n'avez pas de difficultés. On a essayé d'être assez réactif au niveau des problèmes de connexion, de prise de rendez-vous. Donc, sachez que vous pouvez toujours m'écrire pour essayer de résoudre les problèmes, qu'en général, on est assez réactif. Et que, comme je vous le dis, on va vous préparer un petit document avec tous les interlocuteurs des instituts français qui pourront aussi vous aider à garder le contact avec l'édition française, qu'elle soit pour les achats ou pour les ventes, et que j'espère aussi que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en personne prochainement lors d'un salon, qu'il soit en Europe ou en Amérique latine. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde de votre intérêt et de votre présence. À bientôt. Merci, gracias. Au revoir. Hasta luego.